Bien, vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno, te damos gracias, Dios, porque nos permites nuevamente estar reunidos, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra el día de hoy tome el lugar que corresponde, Dios, y que nosotros nos sometamos a ella, Señor, a la autoridad de tu palabra suficiente, inerrante, esa palabra que es la espada, Dios, que nos hace discernir o que discierne las intenciones de nuestros corazones, Señor. Te pido, Dios, que ahora tú bendigas este tiempo, que nosotros, Dios, podamos exaltarte con nuestro entendimiento. Te pido, Dios, que tu palabra sea recibida también con humildad y que tú, Señor, me ayudes y sustentes mi debilidad. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar, por favor. Entonces, hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Hemos estado meditando especialmente en las bienaventuranzas. La semana pasada hablamos acerca de lo que significa ser sal y luz en el mundo. Y bueno, en esta ocasión vamos a meditar en el Salmo número 1. Salmos número 1. Y les pido por favor que abran sus Biblias en Salmos capítulo 1 y vamos a leer todo el Salmo. Y después estaremos meditando en la palabra de Dios. Dice la palabra: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Versículo 4 dice: no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Vuelvo a leerlo, lo leen conmigo por favor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Bien, entonces, yo creo que al hacer una simple vista, una vista de águila acerca de este salmo, nosotros podemos ver que hay un claro contraste entre el camino del justo y entre el camino del impío. El sermón del día de hoy se llama El justo y el impío, dos caminos diferentes. El justo y el impío, dos caminos diferentes. Y como meditamos la semana pasada, hemos entendido por las mismas escrituras que el cristiano definitivamente debe ser sal y luz en este mundo. Veíamos nosotros que el cristiano no es la sal insípida. El cristiano no es una luz que simplemente se va a poner debajo de la mesa o una luz que se va a encender para no ser usada, sino que Dios nos ha escogido para que nosotros seamos esas personas, esos hijos que van y dan testimonio de quién es Dios. Y por el contexto del Sermón del Monte nosotros decíamos, ser la sal y ser la luz tiene que ver con preservar o retardar la corrupción que hay en el mundo. Entonces nosotros somos anunciadores del reino de Dios, somos portavoces de aquello que Dios tiene que decir. Nosotros mismos somos proclamadores del Evangelio de Cristo. Y me gustaría leerles una breve, algo histórico, que durante la Edad Media se crearon por toda Europa escuelas de humanidades donde se podía estudiar las disciplinas que más importaban en aquel entonces. ¿Cuáles eran estas disciplinas? Bueno, la medicina, el derecho, filosofía y teología.
La unidad de estas escuelas para dar origen a un organismo educativo superior que posteriormente recibiría el nombre de universidad. Ocurrió por primera vez en Bolonia, en Italia, en el año 1088. Pronto siguieron su ejemplo las escuelas superiores de Oxford en Inglaterra y París, Francia. En los 2 siglos siguientes, Europa se pobló de universidades y todas ellas contaban con prestigiosos estudios en la tan valorada teología. Entonces la pregunta obligada aquí es con este texto, con lo que acabamos de leer ahorita, ¿qué es lo que vemos que se enseña en las universidades actualmente? ¿Y por qué esta pregunta? Bueno, porque el salmo que estaremos meditando nosotros el día de hoy habla precisamente del camino del impío, pero también del camino del justo. 2 caminos totalmente diferentes, 2 caminos en donde no podemos nosotros querer mezclar las cosas porque son como el agua y el aceite. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué es lo que nosotros vemos en las universidades el día de hoy es que esas enseñanzas que hay el día de hoy son un reflejo de cómo cada día que pasa la sociedad se aleja de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no debemos de estudiar una carrera profesional, sino que nosotros debemos tener en mente que en todo nosotros debemos de glorificar a Dios. Pero el punto que quiero destacar el día de hoy es que en el principio de las universidades la teología era parte de la enseñanza, algo que nosotros no vemos el día de hoy. Entonces, al no ver esto, yo quiero que ustedes tengan un panorama de que la sociedad, las nuevas generaciones, cada día se están alejando más de Dios, lo que significa que estas nuevas generaciones no están siendo influenciadas por el propósito del precioso conocimiento de Dios. Vuelvo a decirlo. El ver que la teología, la enseñanza de Dios, el conocimiento de Dios está siendo alejado de las universidades, lo único que muestra es que las nuevas generaciones no están siendo influenciadas por el precioso conocimiento de Dios. Y ahora, un paréntesis, cuando nosotros hablamos de teología, estamos refiriéndonos a ese estudio del conocimiento de Dios. Es decir, ¿qué dice la Biblia con respecto a Dios con algún tema determinado? Y vaya que podemos nosotros hablar de diferentes ramas de la teología histórica, la teología sistemática, la teología bíblica, y cada una de ellas cumple un propósito en sí mismas. Pero el punto de la teología es que se trata del conocimiento de Dios. Entonces, algo que también preocupa es que las personas que se instruyen solamente en su mente, en su cerebro, con temas teológicos y no se aplican para la vida, no se aplican para ser cristianos que viven conforme al propósito de Dios, en muchas ocasiones, más que ser un beneficio para la iglesia, son un tropiezo. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre de Dios, los hijos de Dios, deben estar siendo completamente transformados por la palabra de Dios. Entonces, este salmo, el Salmo 1, el que acabamos de leer, nos enseña la importancia de andar caminando con Dios y deleitarse en la palabra de Dios. Los contrastes de este salmo son claros: los rectos y los impíos, los rectos, los justos y los impíos y los pecadores andan y tienen vidas totalmente opuestas. Vuelvo a repetirlo, el contraste que hace este salmo es claro: los rectos o los justos y los impíos y los pecadores que están alejados del Señor andan y tienen vidas que son opuestas totalmente. Por un lado, los primeros, los rectos, los justos, buscan glorificar a Dios, y los segundos no lo tienen en cuenta en su vida. Entonces, el Salmo 1
En este salmo Dios nos enseña cómo vivir sabia y rectamente mediante indicaciones que son directas, usando figuras con las cuales nosotros podemos claramente comprender la enseñanza de Dios. Vuelvo a decirlo, en el Salmo 1 nosotros vemos cómo Dios nos enseña a vivir sabia y rectamente. Dios nos muestra por medio de figuras, ejemplificaciones, por medio de estas enseñanzas, analogías, por medio de su texto, cómo nosotros debemos de vivir sabia y rectamente, y cómo el propósito de Dios, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios nos llevan a nosotros como hijos de Dios a cumplir ese propósito. Entonces vamos a orar para poder empezar con el sermón del día de hoy. Padre, te pido, Señor, que tú nos ayudes, que nos mantengas atentos a tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nosotros podamos verdaderamente estar dispuestos a escucharte. Por favor, Señor, si hay cansancio en nosotros, te pido que podamos resistir para que nuestros ojos estén puestos en tu palabra. Ayúdanos, danos la energía para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya hemos dicho, el Salmo es claro. El Salmo nos muestra ese contraste entre lo que Dios pide a los justos, pero también lo que Dios dice que hay acerca de los justos. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un esquema, un bosquejo del texto, diríamos que del versículo 1 al 3 y el versículo 6, Dios nos muestra que el hombre justo no camina junto a los impíos, o el hombre justo no camina junto a los pecadores. En el versículo 2 nosotros vemos que el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Dios. El versículo 3 y versículo 4 nos ilustra, nos da una ilustración, una aplicación del mismo texto de cómo se ve la vida del justo y la vida del impío. Y en el versículo 5 nosotros vemos que el impío no está junto a los justos. Y el versículo 6 es que Dios beneficia al hombre recto. Entonces, el primer punto es, el hombre justo no camina junto a los impíos. Pero quiero por favor que abran sus Biblias y las vean y pongan atención en cómo el salmista nos lleva en un esquema cada vez más decadente en estos pasajes, porque si ustedes ven en el versículo 1, dice la palabra, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo, es el primer punto, no anda en el consejo de los impíos. La segunda parte en esta profundidad es que no se detiene en el camino de los pecadores. Y el tercer punto es que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto en el texto? ¿Qué significa que Dios a los justos los llama a no caminar junto a los impíos? ¿A qué se refiere Dios con esto? ¿Que será que Dios nos quiere completamente alejados del mundo? Definitivamente no. Nosotros somos sal y luz de este mundo. Pero la intención del texto no es que Dios nos esté llamando a nosotros a vivir una vida aislada. Recuerden que Pablo nos enseña que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Entonces, mi hermano, el primer punto es que Dios al justo le dice que no anda, o el justo no anda en el consejo de los impíos. Y Proverbios capítulo 4 versículo 14 dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Entonces, ¿quiénes son estos impíos? ¿Quiénes son estos injustos? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué si Dios nos dice que no andemos en el consejo de los impíos, nosotros debemos de tener un retrato de cómo se ve esa vida de un impío, cómo se ve esa vida de un pecador que no ha sido arrepentido ni reconciliado con Dios? ¿Y por qué es necesario que nosotros meditemos en esto y profundicemos en esto? Porque somos fácilmente seducidos a andar en vidas y en caminos que no convienen delante de los ojos de Dios. Nosotros fácilmente podemos decir, no pasa nada. Yo puedo andar, soy de Cristo, pero pronto nos daremos cuenta que conforme vamos viendo este pasaje, el primer punto es seguir el consejo del impío.
Cuando tú y yo caemos en eso, literalmente lo que estamos haciendo es decirle no a Dios para seguir el consejo del que es pecador. No el consejo de Dios, el consejo del pecador. Pero entonces, ¿cómo es ese pecador? Bueno, la Biblia también nos relata de muchas maneras cómo se ve la vida de un impío. Pero solamente un texto vamos a analizar. Solamente quiero que en base a un salmo ustedes vean cómo se ve la vida de un pecador no arrepentido, de un pecador que no le pertenece a Dios. Bueno, el Salmo capítulo 10, versículos de 2 al 12, nos dice que el impío, dice que con arrogancia, el impío acosa al afligido. Es una característica principal. El impío acosa al afligido, que se ha atrapado en las trampas que él ha preparado. ¿Qué se puede esperar del impío sino solamente que busque hacer el mal? El otro punto es que el impío también se gloría del deseo de su corazón. No puede hacer más el impío que tratar de seguir aquello que está en su corazón, aun cuando eso implique maldad a los demás. El codicioso, dice la palabra también, maldice y desprecia al Señor. ¿Cómo vemos nosotros al impío, a ese codicioso? Simplemente sus expresiones acerca de Dios son blasfemas. No ama a Dios. Aunque tú y yo estemos delante de Él piadosamente tratando de mostrar que nosotros somos de Cristo, el impío simplemente blasfemará aunque tú estés presente acerca de Dios. Esa es una alerta. Pero también dice el versículo 4 que el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Por favor, vean, primero desprecia al Señor, desprecia a Jehová. Y el versículo 4 nos dice que no busca a Dios. Y recuerden lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3, dice que delante de sus ojos no hay temor de Dios. Este es el impío. Sus caminos prosperan, dice, en todo tiempo. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia, dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e inequidad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desválido, acechan en el escondrijo como león en su guarida, acechan para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se esconde y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. No hay sino en su boca más que blasfemias en contra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros veamos lo que dice Dios en su palabra. Dice que el hombre justo no anda en el consejo de los impíos. Y cuando hablamos de consejos es de buscar en algún sentido una respuesta para andar en nuestra vida. Yo sé y estoy seguro que muchas veces tú te has enfrentado a esto, has tenido que tomar alguna decisión y te has preguntado, ¿debo de consultar a alguien que conoce de Dios o debo de consultar a alguien que me puede dar una perspectiva de lo que es el mundo? Yo espero que hayas elegido lo primero, siempre buscar el consejo de Dios. Porque como acabamos de ver en este texto, el impío no puede hablar más que consejos impíos. Consejos que no tienen en cuenta a Dios. Aunque el impío o el pecador pueda disfrazadamente involucrar a Dios en su palabra, recuerden que esa sabiduría no viene de Dios. Y dice Santiago que la sabiduría que no proviene de lo alto es diabólica, es satánica.
Entonces, ¿por qué nosotros debemos estar tan entendidos en lo que dice Dios en este salmo? Porque es importante, porque el primer punto es que cuando tú sigues el consejo de los pecadores, vas en un camino decadente delante de Dios. Entonces, también en el mismo salmo, en el versículo 2, dice Dios que el justo no se detiene en caminos de pecadores. El primer punto es que no sigues los consejos de los pecadores. No sigues el consejo de los impíos. Y el segundo punto es que no te detienes en caminos de pecadores. Por favor, quiero que ustedes vean esto. Ahora no solamente es que tú te detienes a platicar, a buscar un consejo, sino que ahora tú andas en sus caminos. Ya pasaste de un punto en donde solamente quieres un consejo piadoso, un consejo del mundo para poder ver tú cómo vas a resolver cierta situación, pero ahora Dios te muestra que cuando tú sobrepasas esa barrera, ahora tú estás propenso a involucrarte en sus caminos. Pero Dios dice que el justo no se detiene en los caminos de los pecadores. El Salmo 17, versículo 4 dice: en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de los caminos de los violentos. Yo me he guardado del camino del que hace maldad. Yo no soy partícipe como aquel que está al acecho, como el impío que se sienta escondido esperando a su presa para simplemente atraerlo con sus garras a su red. Yo no soy partícipe, no me detengo en sus caminos, no imito su vida. Yo no digo que Dios se ha olvidado de las personas. Yo no pienso que Dios ha escondido su rostro. Yo no pienso que Dios nunca más verá nada. Andar en el camino del impío es pensar como el impío. Y dice el Salmo 17, lo acabo de leer: en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de los caminos de los impíos. Pero ahora, ya el salmista nos mostró que también no nos debemos de detener en el camino de los pecadores. Pero si nosotros queremos ir ahora todavía más profundo en cómo se ve una vida que no es justa, Dios dice que el justo no se sienta en silla de escarnecedores. No es que ahora ya solamente andes en sus caminos, sino que ahora tú te sientas y actúas como actúa el escarnecedor. No es que ahora solamente eres partícipe de la vida y de las cosas que hacen los impíos, blasfemando en contra de Dios, sino que ahora tú mismo te sientas en su silla y juzgas desde la perspectiva del impío pecador. Eso es duro, porque este salmo nos muestra claramente en un solo versículo que Dios dice que el bienaventurado no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, no anda en el consejo de los impíos. Pero ¿hacia dónde nos lleva este texto? A que aquel que no sigue el consejo de los impíos, a que aquel que no se detiene en camino de los pecadores, y a que aquel que no se sienta en la silla de los escarnecedores será así un hombre bienaventurado, un hombre dichoso, un hombre felicísimo. Así será. Así será. Este hombre bienaventurado no se sienta en la silla de los escarnecedores. Dice el Salmo 26, versículo 4, dice: con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Vean por favor, dice el salmista: con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Bueno, pero ustedes dirán: oye, hermano, pero yo creo que más que en alguna ocasión hemos tenido que estar con personas que no conocen de Dios. Yo diría: claro, definitivamente. Pero la pregunta es: ¿estás siendo sal y luz tú en ese medio de esa conversación? ¿En medio de ese lugar? ¿En medio de esas circunstancias? ¿No eres falso? ¿No te sientas con los que falsifican? ¿No eres hipócrita como ellos son hipócritas? Esto es duro, pero es texto que viene de la palabra de Dios. Entonces, el contraste ahora es claro. Ese camino es claro. Dios dice que
cómo se ve el bienaventurado, pero al mismo tiempo Dios dice que el impío no está junto a los justos. Eso lo vemos en el versículo 5. Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Noten por favor que Dios no solamente nos dice cómo se ve en la vida de un impío, de un pecador, y nos dice cómo se ve la vida de un hombre que es bienaventurado, que no anda en el consejo, que no anda en el camino y que no se sienta en la silla, sino que Dios ahora dice que el impío no está junto a los justos. No es posible. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 15 nos lo muestra. Jesús dice que Él es la vid verdadera, que Él es el labrador, que Él es el viñador. Y Jesús dice en el versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y Jesús está hablando a sus discípulos, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Él dice, permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Es claro el Señor Jesús cuando habla? Él dice, ustedes mis discípulos, Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los sarmientos. Si ustedes están dando fruto y el Padre los poda para que den más fruto. Así dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Por favor, quiero que noten esto, como Jesús en el versículo 5 está diciendo, el que permanece en mí. Ustedes dirán, bueno, yo permanezco en Dios, yo estoy en Dios, yo me congrego, pero Jesús no dice solamente eso, sino que Él dice, y yo en Él, y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y esta reflexión acerca de cómo el justo y el impío no se mantendrán juntos, me parece fenomenal. Dice, la cizaña puede estar entre el trigo por un tiempo, pero con la hoz aguda en su mano viene aquel que purgará cabalmente su suelo. La cizaña puede estar entre el trigo por un tiempo, pero con la hoz aguda en su mano viene aquel que purgará cabalmente su suelo. A lo que podríamos agregar que llegará el día en el que el Señor sacudirá las ramas para hacer caer aquellas que no estén firmemente arraigadas a la vid. En ese día serán revelados todos aquellos que secretamente anduvieron fingiendo amar a Dios. Vuelvo a decirlo, llegará el día en el que el Señor sacudirá las ramas para hacer caer aquellas que no estén firmemente arraigadas a la vid. En ese día serán revelados todos aquellos que secretamente anduvieron fingiendo amar a Dios. Es decir, llegará el día en el que el Señor separará el trigo de la cizaña. Yo espero que el Señor nos encuentre a cada uno de nosotros por su gracia, por su misericordia, firmemente arraigados en Él. Entonces, siguiendo el bosquejo, nosotros vemos también que el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Dios. Ya vimos ahorita cómo él no sigue el consejo, no anda en el camino, no se sienta en la silla. Pero el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Ahora vean también cómo en este mismo salmo, en el versículo 6, nosotros vemos cómo Dios beneficia al hombre que es recto. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Yo espero que ya estemos viendo cómo el Señor hace estos contrastes en este salmo. Por un lado pone el camino de los justos y por un lado también revela el camino de los impíos. Por un lado él dice que el justo se deleita en la ley de Dios y él medita en su ley de día y de noche, pero por otro lado también dice cómo es la vida y el camino del que es pecador, no reconciliado con Dios.
Entonces el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Dios. Y el Salmo 119 muestra cómo se ve la vida de un hombre que es bienaventurado, que está continuamente deleitándose en Dios, buscando más de la palabra de Dios, buscando la perfecta ley de Dios, haciéndola su delicia. El Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y dice el salmista: sí, más que la miel a mi boca. Cuán dulces. ¿Por qué el hombre justo, bienaventurado, se deleita en la palabra de Dios? Porque para él esta palabra de Dios es un deleite tan dulce. Dulces son a mi paladar, dices tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Esto nos debe de caracterizar a nosotros como hijos de Dios. ¿Es la ley de Dios tan dulce para ti? Que continuamente tú estás profundizando en ella y diciéndole: Señor, sí, tu palabra es más dulce que la miel a mi boca. Yo, Dios, me deleito en tu palabra porque, Dios, yo puedo ver tus maravillas, las maravillas que hay en tu ley. El Salmo, el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, por favor, vean que no solamente dice el texto que Él se deleita, sino que también marca el tiempo, de día y de noche. De día y de noche. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vean cómo Dios no solamente nos anima a nosotros a poder meditar y profundizar en su palabra. No es que tan solo con que tú lo veas puedas decir: wow, Señor, esto es suficiente, esto me basta para poder entender lo que es tu palabra, esto me basta para yo poder deleitarme en ella cada día. Yo espero que tú puedas decir: Señor, esto que acabo de leer es suficiente para poder ver el aprecio que yo debo de tener por tu palabra. De día y de noche yo debo de meditar en ella. Por más cansancio que haya, por más fatiga que tengamos, por más preocupaciones que tengamos, decirle a Dios: de día y de noche yo medito en tu ley, porque tu ley es delicia a mi boca, porque tu ley es más dulce que la miel a mi boca. Este libro no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo, no solamente una parte, sino todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora, estas palabras de Josué 1:8, ¿a quién se le están dando? Bueno, Josué, recuerden que después de la muerte de Moisés, él toma liderazgo para dirigir al pueblo de Israel. Entonces, vean por favor la responsabilidad que se tiene para aquellas personas que dirigen un pueblo. Meditar en la ley de Dios de día y de noche. Buscar el consejo de Dios de día y de noche. Tomar decisiones no a la ligera, sino decisiones que están enraizadas en la palabra de Dios. Porque como veremos ahorita, cuando hacemos eso, seguramente nosotros prosperaremos. Eso es lo que nosotros debemos de buscar cada día, estar meditando en la ley de Dios, sin importar la fatiga, sin importar el cansancio, sin importar si tenemos o no tenemos tiempo. Debemos hacer el tiempo necesario para poder meditar en la palabra de Dios. Yo estoy seguro que cuando nosotros queremos algo, apartamos el tiempo y lo hacemos y sacrificamos algunas otras cosas porque nos interesa. ¿Tú apartas ese tiempo para meditar en la palabra de Dios? Yo espero que lo hagan. Pero entonces, ahora vean como Dios nos mostró en el versículo 1, así como el pecador nos lleva a una profundidad cada vez peor, pero el bienaventurado se aparta de esos caminos. No solamente que ahora Dios nos enseña que el bienaventurado se deleita en la palabra de Dios,
sino que ahora nosotros vemos que Dios a esos hombres que son rectos, a esos hombres que son justos, Dios los beneficia. Ellos reciben de su bendición. Ellos reciben de su bendición. Dios beneficia al hombre recto. ¿Y cómo es que Dios beneficia al hombre recto? Bueno, el primer punto es que Dios les conoce. Dios conoce a esos hombres bienaventurados. Dios está atento a esos hombres que son justos y rectos y que se deleitan en la palabra de Dios. Dios los conoce. Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. Dice así. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Noten por favor ese énfasis. Acabamos de ver que en Juan 15 Jesús dice: el que permanece en mí y yo en vosotros y yo en él. Y ahora Jesús está reforzando, o nosotros reforzamos lo que dice el texto. Él dice en el versículo 14: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Una característica del bienaventurado, del hombre justo, es que conoce verdaderamente a Jesús. Se deleita verdaderamente en los mandamientos de Dios. Él busca intencionalmente saber quién es Cristo, cómo Cristo ha afectado su vida, qué es lo que ha hecho Cristo por su vida, qué fue lo que pagó Cristo en una cruz. Él nos conoce. Eso es parte de la bendición que recibe el hombre que es justo. Él se beneficia por ser recto porque es conocido por Cristo. Y él conoce a Cristo. Y segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice así: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Por favor, presten atención en esto. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Vuelvo a leerlo. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Pero también este hombre recto y justo se beneficia porque él no recibirá el juicio de los impíos. Versículo 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Cómo se beneficia el que es recto y justo delante de los ojos de Dios? Bueno, él no recibirá el juicio que recibirá el impío. Y Salmos capítulo 11, el Salmo 11 en el versículo 6. Salmo 11:6 dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, de su ira. Por eso es que nosotros vemos cómo el versículo 5: no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios no pasa por alto el hecho de que se rechace al Hijo de Dios. Dios hará pagar al impío por sus pecados. Dios hará pagar al impío por rechazar a su Hijo Jesucristo. Pero vean por favor, en ese día cuando el Señor aparte los caminos de los justos y el camino de los impíos, Él nos muestra que el impío va a perecer. Y Él dice en el versículo 6 del Salmos 11, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Vean, los rectos
contemplarán su rostro. Mi hermano, yo espero que con eso tú estés verdaderamente entendiendo cómo este salmo te lleva no a temer por el juicio del impío, sino a descansar y consolarte en que como recto y justo delante de los ojos de Dios por Cristo, tú recibirás los beneficios que Dios está mostrando en este pasaje. Ver su rostro, deleitarte en Él, apreciar su palabra, hacer su palabra dulce para ti. Y el Mateo 25, versículos 45 y 46, hablando igual de esta separación del justo y del impío, dice: Él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Vean lo que dice Jesús: estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Vean cómo Dios nos está mostrando este contraste. Cómo Dios nos deja ver que hay un camino que nos lleva o que llevará al impío al infierno, pero cómo también hay un camino que por la gracia de Dios seremos sostenidos nosotros y que podremos reinar eternamente con Cristo. Mi hermano, yo espero que tú estés deleitándote en la palabra de Dios día tras día. Pero entonces, ¿cómo nosotros podríamos finalmente tomar una aplicación del texto y saber a profundidad cómo se ve el camino del justo y cómo se ve el camino del impío? Bueno, yo creo que no necesitamos ir a buscar otra ilustración, pues los versículos 3 y 4 nos enseñan claramente cómo se ven estos caminos. En el versículo 3 dice: será, hablando del justo, del bienaventurado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. ¿Y cómo nosotros podemos entender este texto? Bueno, todos nosotros sabemos la laguna que tenemos aquí cerca. Si ustedes ven los manglares, ven lo verde que están. ¿Ven ustedes cómo ellos se benefician de esa rica y fresca agua? En donde cada momento están verdes, están agradables. Pero vean cómo Dios dice: este hombre bienaventurado, este que se deleita en la ley de Dios, este que medita la ley de Dios de día y de noche, que consulta a Dios en todo momento, este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Esto es tan lindo. Ver la manera en la que Dios nos dice acerca de su palabra. Dios claramente está interesado en nuestro bienestar. Pero vean cómo dice el texto, que cuando llegue el tiempo, este hombre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, él dará fruto a su tiempo, que su hoja no se marchitará, y en todo lo que hace este hombre o esta mujer, prosperará. Ahora, ¿esto significa que no tendremos más sufrimiento? ¿Esto significa que todo lo que nosotros hagamos simplemente será un éxito a nuestros ojos? No, sino que en todo lo que nosotros hagamos bajo el consejo de Dios, bajo el propósito de Dios, será usado para nuestro bien. Nosotros en el tiempo de Dios daremos fruto, pues estaremos continuamente absorbiendo de esa vid, de esas aguas frescas que estarán revitalizándonos a nosotros, porque en el tiempo de Dios nosotros daremos ese fruto. Nosotros en el tiempo de Dios veremos que nuestras hojas no se marchitan y que en todo cuanto nosotros hagamos, seremos prosperados. En todo, absolutamente en todo. Pero entonces, ¿cómo se ve el camino del impío? El versículo 4 nos muestra también nuevamente una ilustración, una aplicación. El impío es como la paja que ilustra este versículo 4. Aquellos que son escarnecedores, aquellos que blasfeman en contra de Dios, aquellos que no aman a Dios, aquellos que no se deleitan en Dios, aquellos que no tienen temor de Dios delante de sus ojos, Dios dice que ellos son como la paja que se lleva el viento. Por favor, noten este contraste. Dios,
A sus hijos le dice, serán como árboles verdes, que estarán continuamente bebiendo de esa fresca agua. Pero el impío no. El impío es como la paja, seca, marchita, que no sirve, y esa será llevada como el viento. Dios es claro en su palabra. Y no podemos nosotros jugar a querer mezclarnos en cosas que no nos convienen. Dios es claro en su palabra. Dios nos enseña en su palabra que el justo, ese hombre recto, será prosperado, pero que el impío, el que blasfema en contra de Dios, el que ha tenido por poco al Hijo de Dios, ese hombre o esa mujer será como la paja que es llevada por el viento. Entonces, finalmente nosotros podríamos decir que conocer a Dios y su palabra es aquello en lo que el hombre se puede gloriar. Al hacerlo y ser transformado no solo en la mente, sino en su alma, el hombre estará en una vía en la que deseará profundizar aún más en el conocimiento de Dios, pues ya ahora has probado su palabra, ahora has visto quién es Dios en su palabra, ahora te has deleitado en su palabra, ahora no puedes hacer más sino que querer profundizar cada día más en conocer ese grande amor que es Dios. El hombre no está solo en esta tarea, sino que Dios le ha provisto del Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo. Entonces, como finalmente podemos decir, hemos visto en este salmo que obedecer los mandamientos de Dios trae bendición al que se conduce en su vida conforme a ellos. Vuelvo a decirlo. Obedecer los mandamientos de Dios trae bendición al que se conduce en su vida conforme a estos mandamientos. Entonces, mis hermanos, yo espero que con este salmo y con esos contrastes que nosotros estuvimos viendo, no es que digamos, yo como cristiano soy así y el que no es cristiano es así, sino que nosotros seamos motivados no solamente a obedecer a Dios, que eso es lo esencial, sino también a ir por aquellos que están en esta condición actualmente, que no conocen de Dios. Si tú estás en algún momento, en algún lugar en donde no se está honrando a Dios y no se está glorificando a Dios, no seas como los impíos, sino que sé la sal y la luz, porque tú estás atento a los mandamientos de Dios. Este salmo, como decíamos en un principio, son consejos de Dios, es sabiduría de Dios, es un salmo de sabiduría. Son mandamientos de Dios que nos llevan a vivir una vida recta, una vida piadosa y una vida de agrado delante de los ojos de Dios. Entonces, versículo 3 y versículo 4 son el claro ejemplo, la perfecta ilustración, la perfecta aplicación de lo que nosotros vemos acerca de los caminos de los rectos y de los impíos. Entonces decíamos en un principio, la teología se ha quitado de las universidades. El consejo de Dios ya no es tomado más en las universidades, sino que nosotros vemos cómo cada día las nuevas generaciones están viviendo cada vez más alejado de Dios. Entonces, mi pregunta final sería, como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo para conocer a Dios? Como iglesia, ¿estamos nosotros preocupados solamente en el concepto teológico? ¿Estamos solamente ocupados en acrecentar todo ese conocimiento que hay en nuestra mente? ¿O estamos preocupados porque nuestra vida sea un reflejo de aquel conocimiento que ya tenemos de Dios? Entonces, el reto para esta ocasión es, después de haber meditado este salmo, después de haber meditado cómo debe ser la ley de Dios para nosotros, después de haber meditado que nosotros somos esos hombres, esas mujeres que darán frutos y permanecemos en Dios en el tiempo de Dios, el reto es que tu vida no solamente haya crecido en entendimiento, sino también en la aplicación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Te pedimos, Señor, ahora que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor. Y Padre, hoy queremos orar tu Biblia, Dios. Padre, nos has dicho el día de hoy que ese hombre bienaventurado será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Nos has enseñado también, Dios, que debemos deleitarnos en tu palabra, meditarla de día y de noche, Señor. Padre, pero a veces no entendemos cómo, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos enseñes, nos ayudes, Dios, a deleitarnos en tu palabra, a poder saborearla, Dios, que sea más dulce que la miel en nuestro paladar, Señor. A que nosotros podamos ver, amado Señor, cómo es la vida de un hombre justo y recto delante de tus ojos, Señor. Nosotros queremos ser como esos árboles que están plantados junto a la corriente de agua, Señor, que se benefician completamente de la frescura, Señor, que sus hojas están verdes, Dios, que su fruto es dado en su tiempo, Dios. Queremos ser prosperados en todo, Señor, según tus propósitos, Dios. En todo lo que nosotros hagamos, Dios, queremos ser prosperados. Por favor, Señor, te pido que nos sostengas en nuestro camino. Gracias, Dios, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, conoces el camino de los justos. Tú conoces el camino de aquellos, Dios, que ahora han puesto la confianza en el Señor Jesucristo, que han sido salvos por gracia. Tú eres el buen pastor, tú conoces a tus ovejas, Señor, pero también nos has dado el beneficio, Dios, de conocerte a ti. Por favor, Dios, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Señor. Llévanos a deleitarnos en tu ley, a conocerte cada día más, Dios. Te amamos, te necesitamos, Dios. Glorifícate en nosotros, Dios. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, susténtanos en todo cuanto hagamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús nosotros oramos y decimos amén.